El aire de la Ciudad de México en diciembre de 1998 tenía ese olor particular a fiesta y devoción. Miles de peregrinos llegaban de todos los rincones del país, con los pies cansados, pero el corazón lleno de fe, para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Entre esa multitud se encontraba la familia Pérez. Roberto, un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil que trabajaba como carpintero. Su esposa, Elena, una mujer de ojos vivaces que vendía flores en el mercado de Jamaica, y su único hijo, Santiago, de 7 años. Santi, como le decían de cariño, era un niño de imaginación desbordante. Sus cabellos negros y lacios enmarcaban un rostro curioso, siempre con una pregunta a flor de piel. Para él, la visita anual a la basílica era una aventura. Le fascinaban los colores de los trajes de los danzantes, el sonido de los tambores que retumbaban en su pecho y el murmullo de miles de rezos que se elevaban como un solo canto hacia el cielo. Ese año, Santi estaba especialmente emocionado. Llevaba una mochila azul brillante, un regalo de su abuela, donde guardaba sus tesoros más preciados, una figura de acción un poco desgastada, una libreta con sus primeros dibujos y una estampa de la Virgen que le había regalado su madre. La mañana del 11 de diciembre, la familia Pérez salió de su modesta casa en la colonia Doctores antes de que el sol despuntara. El plan era el de siempre: llegar temprano, escuchar la misa, dejar una veladora y luego comer en alguno de los puestos que llenaban las calles aledañas. Elena había preparado tortas de jamón y aguas frescas, como era costumbre. Todo parecía un día más, uno de esos que se guardan en la memoria por su sencillez y calidez. Sin embargo, había algo distinto en el aire, una tensión casi imperceptible. Elena notó a Roberto más callado de lo habitual, con la mirada perdida en el horizonte. Le preguntó si algo andaba mal, pero él solo sonrió, un gesto que no le llegó a los ojos, y le dijo que era el cansancio. Llegaron a la basílica y se sumergieron en el mar de gente. El atrio era un torbellino de emociones, llantos, cantos, agradecimientos. Santi, tomado de la mano de su madre, no dejaba de mirar a todos lados, maravillado. Su padre, unos pasos atrás, parecía ausente, como si una parte de él estuviera en otro lugar. En un momento, mientras avanzaban con dificultad hacia la entrada del templo, Santi se detuvo para amarrarse las agujetas de sus zapatos. «No te sueltes, mi amor», le dijo Elena, apretando su manita. «No, mamá», respondió el niño con su voz clara y dulce. Fue un instante, un parpadeo. Una ola de gente los empujó y, por un segundo, Elena perdió el equilibrio. Cuando se estabilizó y miró hacia abajo, la mano de Santi ya no estaba en la suya. El pánico, frío y paralizante, le subió por la garganta. «¡Lo es Santi!», gritó con una voz que se ahogó entre el ruido. «¡Roberto, el niño!». Roberto, reaccionando como si despertara de un sueño, comenzó a buscarlo con la mirada, desesperado. Gritaron su nombre una y otra vez, pero sus voces eran solo dos más en el estruendo de la multitud. El niño de la mochila azul, el de la sonrisa curiosa, se había desvanecido. Se había disuelto en la fe, y el caos de la villa, como una gota de agua en el océano. Para la familia Pérez, ese día no terminaría jamás. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero para ellos la oscuridad apenas comenzaba. El tiempo se fracturó en ese instante. Lo que antes era un fluir constante de momentos, ahora se había convertido en una repetición agónica del último segundo en que vieron a Santiago. Las horas que siguieron a su desaparición se convirtieron en un laberinto de recuerdos borrosos y detalles dolorosamente nítidos, una reconstrucción sin fin en la mente de Elena y Roberto. La última conversación clara que tuvieron con su hijo fue sobre los voladores de Papantla. Santi, con los ojos como platos, había visto a lo lejos los altos postes y preguntaba, emocionado, si los hombres realmente podían volar. «¿Son como pájaros, mamá?», había preguntado, tirando del vestido de Elena. Ella le había sonreído, explicándole la tradición con la paciencia que solo una madre posee. Roberto, por su parte, le había prometido que, al salir de la misa, lo llevaría a verlos de cerca. Esa promesa ahora flotaba en el aire, como un eco cruel y vacío.
Los testigos eran miles, pero nadie parecía haber visto nada. Para la multitud, la imagen de un niño soltándose de la mano de su madre era un suceso lamentablemente común en medio del tumulto, un susto momentáneo que casi siempre terminaba con un reencuentro. Pero para los Pérez, ese instante se había prolongado en una eternidad de angustia. Un vendedor de algodones de azúcar recordaba vagamente a un niño con una mochila azul, pero no podía asegurar que fuera Santi. Una mujer que rezaba de rodillas cerca de la entrada afirmó haber visto a un pequeño llorando, pero cuando llegaron al lugar que ella señalaba, no había nadie. El sol del mediodía caía a plomo sobre el atrio, intensificando la sensación de irrealidad. Roberto, con la camisa empapada en sudor, corría de un lado a otro, mostrando una fotografía reciente de Santi a policías y peregrinos. La imagen, tomada en el cumpleaños del niño, mostraba un Santi sonriente, con un gorro de fiesta y un trozo de pastel en la mano. Ahora, esa misma sonrisa parecía una burla del destino. Elena, paralizada junto a la fuente, sentía que las piernas no le respondían. Su mente repasaba cada detalle de la mañana: la ropa que le había puesto a Santi, el peinado que le había hecho, el beso que le dio antes de salir de casa. ¿Había alguna señal, algún presagio que no supo ver? Recordó una llamada telefónica la noche anterior. Fue Roberto quien contestó. Su rostro se había ensombrecido y se había alejado para hablar en voz baja. Cuando Elena le preguntó quién era, él se limitó a decir que era un asunto de trabajo, una deuda pendiente. En ese momento, ella no le dio importancia. Ahora, esa conversación intrascendente adquiría un matiz siniestro. ¿Tenía algo que ver con la desaparición de su hijo? La duda, como un veneno, comenzó a filtrarse en su corazón, agrietando la confianza que había construido con su esposo durante años. Los objetos que llevaban consigo ese día se convirtieron en reliquias de un tiempo perdido. Las tortas de jamón, aún envueltas en servilletas de papel, permanecían intactas en la bolsa de Elena. El agua fresca se había calentado bajo el sol. Eran los vestigios de una normalidad que se había hecho añicos. Todo parecía ordinario, hasta que dejó de serlo. La última señal de Santi no fue una palabra ni una mirada, fue una ausencia, un vacío en la mano de su madre, un silencio donde antes había una pregunta, una mochila azul que se perdió en un mar de gente. La basílica, un lugar de milagros y esperanza, se había transformado para ellos en el escenario de su peor pesadilla. Y en el centro de todo, una pregunta que comenzaría a pudrir sus vidas desde adentro. ¿Qué le había pasado a Santiago Pérez? El día se desvaneció y dio paso a una noche fría. Pero para Elena y Roberto, la búsqueda no se detuvo. La luz artificial de los postes del atrio de la basílica proyectaba sombras largas y fantasmales, mientras ellos, junto a un puñado de policías y voluntarios, seguían peinando la zona. Cada niño que pasaba, cada mochila azul que vislumbraban a lo lejos, era un espejismo que les partía el alma en dos. Al día siguiente, la noticia comenzó a extenderse. Los noticieros matutinos mostraban la fotografía de Santi, su rostro sonriente, ahora enmarcado por el titular «Niño desaparecido en la villa». La ciudad, acostumbrada a la violencia y la tragedia, se conmovió con la historia. La familia, que hasta entonces había vivido en el anonimato de la clase trabajadora, de repente estaba en el ojo público. Comenzó el ritual doloroso y desesperado que tantas familias en México conocen. Con rollos de cinta adhesiva y una pila de carteles con la cara de Santi, Roberto recorrió las calles, postes de luz, paredes de mercados, ventanas de autobuses. Cada superficie era una oportunidad para que alguien lo viera, para que alguien recordara algo. Se busca. Santiago Pérez, 7 años, visto por última vez en la Basílica de Guadalupe. Debajo, un número de teléfono que se convertiría en el epicentro de su angustia, sonando a todas horas con pistas falsas y a veces con bromas crueles. La comunidad, conmovida, respondió con una mezcla de solidaridad y morbo. Surgieron los rumores, susurros que corrían por los mercados y las plazas.
Algunos decían que lo habían visto subir a un coche negro, otros que una mujer bien vestida se lo había llevado, prometiéndole dulces. Incluso hubo quien aseguró haberlo visto con una familia de aspecto extranjero. La policía, abrumada y con recursos limitados, investigaba cada pista, pero todas terminaban en callejones sin salida. Las autoridades, en un principio, manejaron el caso como un extravío más. El protocolo de la época era lento y burocrático. Se perdieron horas valiosas, momentos cruciales en los que Santi podría haber sido encontrado. La frustración de la familia crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Las discusiones entre Elena y Roberto se volvieron más frecuentes, cargadas de dolor y acusaciones veladas. «¿Por qué lo soltaste?», le gritaba Roberto en un momento de desesperación. «Tú estabas distraído, tú estabas en otro mundo», le respondía ella con el rostro bañado en lágrimas. El desgaste emocional era brutal. Elena apenas comía, apenas dormía. Se pasaba horas sentada en la pequeña habitación de Santi, abrazando su ropa, oliendo su almohada, tratando de aferrarse a su presencia. Roberto, por su parte, se refugió en una actividad frenética, como si el movimiento pudiera alejar el dolor. Pero por las noches, el silencio de la casa se volvía insoportable, un recordatorio constante del vacío que había dejado su hijo. La búsqueda, que había comenzado con una esperanza febril, se fue transformando en una rutina sombría y agotadora. Los carteles se despintaban con la lluvia, los noticieros pasaban a otras noticias y la ciudad, poco a poco, parecía olvidar. Pero para Elena y Roberto, el recuerdo de esa mañana en la basílica era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. No había respuestas, solo un silencio que gritaba el nombre de su hijo. El tiempo, que al principio era el enemigo, se convirtió en un monstruo silencioso y persistente. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El caso de Santiago Pérez se fue enfriando, sepultado bajo una pila de expedientes amarillentos en alguna oficina de gobierno. Para el mundo era una estadística más en un país de ausencias. Para su familia, era un purgatorio sin fin. Los aniversarios eran los peores. Cada 11 de diciembre, Elena y Roberto regresaban a la basílica. No iban a rezar, sino a recordar. Se paraban en el mismo lugar donde lo vieron por última vez, como si esperaran que el tiempo retrocediera y les devolviera a su hijo. Encendían una veladora, no por fe, sino como un faro en la oscuridad, una señal para Santi, donde quiera que estuviera. La gente a su alrededor celebraba, cantaba, pedía milagros, ajena al infierno personal que vivía esa pareja. La casa de la colonia Doctores se convirtió en un santuario del dolor. La habitación de Santi permanecía intacta, como si él fuera a regresar en cualquier momento. Sus juguetes acumulaban polvo en los estantes, su ropa seguía doblada en los cajones. Elena entraba a diario, limpiaba con una devoción casi religiosa y se sentaba en la orilla de la cama, esperando. Roberto, por el contrario, no podía soportar entrar en ese cuarto. La puerta cerrada era un recordatorio constante de su fracaso como padre. El silencio entre ellos se hizo denso, pesado. Ya no discutían, apenas hablaban. El dolor los había aislado, a cada uno en su propia isla de sufrimiento. Elena se aferraba a la esperanza, por más irracional que pareciera. Roberto, en cambio, se hundía en una culpa que lo consumía. La llamada misteriosa de la noche anterior a la desaparición se convirtió en una obsesión para él. ¿Y si esa deuda no era de dinero, sino de algo más? ¿Y si el precio que tuvo que pagar fue su propio hijo? Nunca se lo confesó a Elena, cargando con ese secreto como una cruz. En el barrio, la historia de Santi se convirtió en una leyenda urbana, un cuento para asustar a los niños. Algunos decían que su espíritu vagaba por el atrio de la basílica buscando a sus padres. Otros que había sido víctima de una red de traficantes de órganos, un rumor que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara. Estas historias, lejos de ofrecer consuelo, solo añadían capas de horror a la tragedia. Los años pasaron, y con ellos la vida siguió su curso implacable.
Los rostros de los policías que investigaron el caso cambiaron, los vecinos se mudaron, los carteles de Se Busca desaparecieron por completo. Pero en el corazón de Elena y Roberto, Santiago seguía teniendo 7 años. El tiempo se había detenido en 1998. Durante años, el silencio fue el único testigo de su dolor. Un silencio que guardaba secretos, que ocultaba culpas y que, sobre todo, protegía una esperanza frágil y casi extinta. La tierra no olvida, solo espera el momento de hablar. Y 20 años después, estaba a punto de gritar. El año 2018 llegó sin grandes novedades para la familia Pérez. 20 años. 2 décadas de un silencio que se había vuelto parte de sus vidas. Una ausencia tan presente que casi se podía tocar. Elena y Roberto eran ahora 2 sombras de lo que fueron, envejecidos no solo por el tiempo, sino por el peso de una pregunta sin respuesta. La esperanza, aunque nunca abandonada del todo, se había convertido en un rescoldo débil, casi invisible. Fue en una tarde gris de octubre, durante unas obras de remodelación en una de las antiguas bodegas de la basílica, cuando el pasado decidió regresar. El lugar, un laberinto de pasillos polvorientos y habitaciones olvidadas, había servido durante años como depósito para objetos litúrgicos en desuso, donaciones y archivos viejos. Un grupo de trabajadores, liderados por un hombre llamado Miguel, se encargaba de vaciar uno de los cuartos más remotos, un espacio que, según los registros, no se había abierto en al menos 2 décadas. El aire en el interior era denso, cargado con el olor a humedad, a papel viejo y a tiempo estancado. El crujido de la puerta al abrirse fue como un suspiro largo y olvidado. Mientras movían cajas pesadas y muebles cubiertos de sábanas blancas, uno de los trabajadores tropezó con algo escondido detrás de un viejo confesionario de madera que estaba arrinconado en una esquina. Era una pequeña caja de cartón, sellada con cinta adhesiva que el tiempo había vuelto amarilla y quebradiza. Miguel, intrigado, tomó la caja. No era pesada. La sacudió suavemente y escuchó un ligero movimiento en su interior. Con la ayuda de una navaja cortó la cinta con cuidado. Lo que encontraron adentro no era un objeto religioso ni un documento antiguo. Era una mochila. Una mochila infantil de un color azul que, a pesar de las 2 décadas de oscuridad, aún conservaba un destello de su brillo original. El silencio en la bodega se hizo profundo. Los trabajadores se reunieron alrededor de Miguel, observando el objeto como si fuera una reliquia de otro mundo. El cierre, oxidado, se atascó al intentar abrirlo. Miguel tuvo que forzarlo un poco, y el sonido metálico que produjo resonó en la habitación con una solemnidad inesperada. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la mochila. Dentro, como si el tiempo se hubiera congelado, estaban los tesoros de un niño de 7 años, una figura de acción de un superhéroe popular en los años 90, con la pintura de la capa un poco desgastada, una estampa de la Virgen de Guadalupe, doblada con cuidado, y una libreta, una pequeña libreta de espiral con un coche de carreras en la portada. Miguel tomó la libreta con manos temblorosas. Al abrirla encontró dibujos infantiles, una casa, un sol sonriente, una familia de 3 figuras de palitos, pero en la última página había algo más, unas pocas palabras, escritas con la caligrafía torpe y desigual de un niño que apenas está aprendiendo a escribir. Unas palabras que no tenían sentido aparente, pero que eran, sin duda, un mensaje. Lo que encontraron no era solo una pista, era un grito desde el pasado. Un eco que había tardado 20 años en encontrar una voz. La mochila de Santiago Pérez había regresado del olvido y con ella la promesa de una verdad que había permanecido enterrada demasiado tiempo. La pregunta ya no era solo qué le había pasado a Santi, sino por qué su mochila, el último vestigio de su existencia, había terminado en ese lugar olvidado, como un secreto guardado bajo llave. El descubrimiento de la mochila de Santiago sacudió los cimientos de un caso que todos daban por muerto.
Las noticias volvieron a hablar de la desaparición de 1998, pero esta vez con un nuevo elemento que lo cambiaba todo. La policía reabrió el expediente y un equipo de forenses analizó cada objeto con una minuciosidad que no existía 20 años atrás. La mochila, en sí misma, contaba una historia. No había signos de violencia ni rastros de sangre. Estaba limpia, demasiado limpia. Parecía haber sido colocada en esa caja de forma deliberada, como si alguien quisiera esconderla, pero no destruirla. La figura de acción y la estampa de la Virgen no aportaron más que una profunda tristeza. Eran los amuletos de un niño que nunca regresó a casa. La clave, todos lo sabían, estaba en la libreta. Los dibujos infantiles eran un reflejo de la vida de Santi, su familia, su casa, sus juegos. Pero la última página era diferente. Las palabras escritas con un lápiz de color rojo decían: «Papá tiene un amigo malo». Debajo, un dibujo torpe de dos hombres, uno claramente identificado como papá, con una sonrisa. El otro, una figura más alta, sin rostro, dibujado con trazos gruesos y oscuros. Esa frase tan simple y tan devastadora cayó como una bomba en la vida de Elena y Roberto. La policía los citó a declarar de nuevo. Elena, con el rostro surcado por 20 años de lágrimas, no podía entender. ¿Un amigo malo? Roberto, por su parte, se derrumbó. El secreto que había guardado durante 2 décadas salió a la luz de la forma más brutal. Con la voz quebrada, confesó la verdad sobre la llamada de la noche anterior a la desaparición. No era una deuda de trabajo. Roberto, en una época de dificultades económicas, se había involucrado con un prestamista del barrio, un hombre conocido por sus métodos violentos y sus conexiones con el crimen. Le debía una suma importante de dinero y no tenía cómo pagarla. La llamada había sido una amenaza final. «Mañana en la villa, me pagas o me cobro», le habían dicho. La teoría de la policía se reconstruyó a partir de esa confesión. No fue un secuestro al azar, fue una venganza. El amigo malo del dibujo era, sin duda, el prestamista. Probablemente él o uno de sus hombres se llevaron a Santi en un momento de descuido, no para pedir un rescate, sino como una forma de castigo. Un mensaje macabro para Roberto. El hallazgo de la mochila en una bodega de la basílica añadía una capa de complejidad al caso. ¿Cómo llegó hasta allí? La hipótesis más plausible era que alguien con acceso al lugar, quizás un trabajador o un sacristán sobornado, la había escondido por orden del prestamista. Era una forma de tortura psicológica, un recordatorio constante para Roberto de lo que había perdido y una garantía de su silencio. La confrontación entre Elena y Roberto fue desgarradora. El dolor de la pérdida se mezcló con la rabia de la traición. «¿Por qué no me dijiste nada? Pudimos haberlo salvado», le gritaba Elena mientras golpeaba su pecho con los puños. «Tenía miedo. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, nunca lo volveríamos a ver», respondía él, consumido por la culpa. La verdad, sin embargo, no estaba completa. El prestamista había muerto hacía años en un ajuste de cuentas. Sus cómplices, si los tuvo, nunca fueron identificados. La ley, con sus vacíos y su lentitud, no podía hacer justicia. El hallazgo había traído una explicación, pero no un cierre. Había revelado un crimen, pero no había devuelto a Santi. La verdad que encontraron era una verdad a medias, una verdad que explicaba el porqué, pero dejaba la pregunta más importante suspendida en el aire, tan dolorosa como el primer día. ¿Dónde estaba su hijo? El eco del caso de Santiago Pérez, reavivado por el hallazgo de su mochila, se fue apagando una vez más. La verdad, aunque incompleta, había salido a la luz, dejando tras de sí una estela de dolor y preguntas sin respuesta. Para la comunidad, la historia se convirtió en una fábula trágica sobre las deudas, los secretos y las consecuencias irreparables de las malas decisiones. Para la familia Pérez significó el fin de una mentira y el comienzo de un nuevo tipo de duelo, uno más amargo y solitario. Elena y Roberto ya no vivían juntos. La revelación de la verdad había fracturado lo poco que quedaba de su matrimonio. No hubo gritos ni reproches finales, solo un silencio pesado y una distancia insalvable.
Elena se aferró a la memoria de su hijo, el niño inocente que dibujaba a su familia y que fue víctima de un mundo que no merecía. Roberto, por su parte, se consumió en una culpa que lo acompañaría hasta el final de sus días. Cada noche el rostro sin facciones del amigo malo que su hijo dibujó lo atormentaba en sus sueños. El caso nos obliga a mirar más allá del misterio de una desaparición. Nos confronta con la fragilidad de la vida y la facilidad con la que una familia puede desmoronarse. Nos enseña que el verdadero infierno no siempre es la ausencia de respuestas, sino las respuestas que llegan demasiado tarde, cuando ya no hay nada que reparar. La historia de Santi es la historia de miles de desaparecidos en México, cuyas vidas quedan suspendidas en un limbo de expedientes y recuerdos. Juan Spurge, aprendimos que la fe, por más grande que sea, no siempre puede proteger de la maldad humana. La Basílica de Guadalupe, un lugar de esperanza para millones, fue para esta familia el escenario de una tragedia que marcó un antes y un después. El atrio, que para muchos es un lugar sagrado, se convirtió para ellos en un recordatorio perpetuo de lo que perdieron. ¿Qué sigue sin respuesta? La pregunta fundamental, la que ninguna investigación pudo contestar. ¿Qué fue de Santiago? ¿Vivió mucho tiempo después de ser arrebatado? ¿Sufrió? ¿Pensó en sus padres? Estas son las preguntas que seguirán flotando en el aire, como fantasmas que se niegan a desaparecer. La mochila trajo una explicación, pero no trajo paz. Reveló un crimen, pero no a los culpables que aún vivían. La justicia, en este caso, se quedó a medio camino. La historia que queda no es la de un misterio resuelto, sino la de una herida que nunca cerrará. Es un recordatorio de que detrás de cada rostro, en un cartel de Se Busca, hay una red de secretos, de dolores y de vidas truncadas. Nos recuerda que las víctimas no son solo las que desaparecen, sino también las que se quedan condenadas a buscar para siempre. Nunca volvieron a casa juntos, pero algo sí regresó. No fue un niño, ni un cuerpo, ni siquiera una justicia completa. Fue un eco, un susurro del pasado atrapado en una mochila azul. Un susurro que nos cuenta que, a veces, la verdad más dolorosa no es la que se oculta, sino la que finalmente se revela, dejándonos solos con nuestros fantasmas.